Queridos amigos, soy Huyen. Hoy es un día que pesa en mi corazón, se cumple el aniversario de la muerte de mi padre. Aunque Ye está muy enfermo y debería permanecer a su lado, no podía dejar pasar más tiempo. Han sido 2 largos años sin poder visitar la tumba de mi padre y hoy finalmente he regresado a mi tierra natal para hacerlo. Camino con el alma encogida hacia el lugar donde él descansa con la intención de encender un incienso y limpiar con mis propias manos su tumba como un gesto de amor y recuerdo que he guardado en silencio demasiado tiempo. Acompáñenme en este recorrido tan íntimo y lleno de emociones. Y si sienten mi historia en el corazón, los invito a unirse como miembros del canal. Su apoyo será la fuerza que me ayude a continuar este camino. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida. Ye ardía en fiebre, temblaba y su respiración era agitada. Yo, sin poder cerrar los ojos, me pasé horas cambiándole compresas frías en la frente, vigilando cada movimiento, cada suspiro. Con cada minuto que pasaba, sentía cómo el miedo me oprimía el pecho, rezando en silencio para que la fiebre cediera. Al amanecer, cuando por fin noté que su temperatura bajaba un poco, mis lágrimas se mezclaron con un suspiro de alivio. Había pasado lo peor, aunque aún estaba débil. Me incliné junto a su cama, acaricié suavemente su mano y le hablé con la voz temblorosa pero firme. Ye, hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Han pasado ya 2 años desde la última vez que pude visitar su tumba. Hoy quiero ir con Maya para encenderle un incienso y limpiar el lugar donde descansa. Solo será un momento. Después volveré contigo. Él me miró con ternura como si quisiera disipar mis miedos y con una sonrisa cansada trató de tranquilizarme. Incluso bromeó con esa chispa de humor que nunca pierde. No te angusties, estaré bien. La muerte aún no podrá llevarme. Aquella frase, mitad chiste, mitad promesa, logró arrancarme una sonrisa entre lágrimas. Aún así mi corazón seguía inquieto. Le tomé la mano con fuerza y le aseguré: volveré lo más rápido posible, no tardaré nada. Con esa promesa en el aire, me preparé para salir. Entre la fragilidad de la enfermedad de Ye y la carga emocional de recordar a mi padre, sabía que este día quedaría grabado para siempre en mi memoria. Era un viaje breve, pero lleno de significados, un acto de amor hacia los que ya no están y hacia los que todavía siguen luchando a mi lado. Salí de casa tomada de la mano de mi hija Maya. El camino parecía más silencioso de lo habitual, y aunque intentaba sonreír, en el fondo de mi corazón sentía una sombra de tristeza. No dejaba de pensar en Ye, aún débil y enfermo en casa. Me preocupaba dejarlo solo, aunque fuera por unas horas, pero al mismo tiempo sabía que debía cumplir con este deber sagrado hacia mi padre. En medio de aquel dilema, apareció un gesto inesperado de bondad. Un hombre sencillo y de buen corazón nos ofreció llevarnos en su vehículo, pues iba en la misma dirección. Agradecí aquel favor con el alma. Era como si la vida misma quisiera tenderme una mano en este día tan especial. El trayecto terminó al pie del inmenso bosque de árboles de caucho donde reposa mi padre. Tomé la mano de Maya con más fuerza y juntas comenzamos a adentrarnos en ese mar de troncos rectos y altos que parecían custodiar el silencio del lugar. El sendero era largo y el caminar se hacía lento, pero en cada paso sentía que mi corazón se acercaba un poco más al recuerdo de mi padre. Tras un largo rato por fin llegamos. La tumba estaba cubierta de hojas secas, abandonada al paso del tiempo,
como si la naturaleza la hubiera querido envolver en su propio manto. El dolor me atravesó el pecho al verla así. Me arrodillé de golpe sin poder contener las lágrimas y susurré con la voz rota: «Papá, perdóname. Han pasado 2 años sin que pudiera venir a verte y esa ausencia me pesa en el alma». A mi lado Maya se quedó quieta, observando en silencio. Con suavidad le acaricié el cabello y le dije: «Hija, saluda a tu abuelo». Ella, con la inocencia más pura, juntó sus manitas y murmuró con dulzura: «Hola, abuelo». Aquel instante sencillo, pero tan profundo, quedó grabado en mi corazón. Era como si 3 generaciones se unieran en ese mismo lugar: el recuerdo de mi padre, mi propia vida y la voz limpia de mi hija, entrelazándose en un susurro que atravesaba el tiempo. No pude contenerme más. Las lágrimas que había jurado guardar brotaron como un río imparable. Me arrodillé frente a la tumba de mi padre y con las manos temblorosas empecé a retirar, una a una, las hojas secas que la cubrían. Cada hoja que apartaba era como un recordatorio del tiempo perdido, de los años en que no pude estar aquí. Quise ser fuerte, quise mantenerme en silencio, pero el dolor era demasiado y terminé llorando con toda mi alma. Mientras acariciaba la fría piedra cubierta de polvo, le hablé como cuando era niña, buscando en su silencio la calidez de una respuesta. Le confesé aquello que me había guardado durante tanto tiempo, que mi primer matrimonio fue un error doloroso. Le conté cómo había vivido con un hombre violento, cómo cada día sentía que mi vida se apagaba poco a poco y cómo con valentía decidí escapar. Le dije que aunque aquella huida me dejó heridas, también me abrió la puerta a una nueva oportunidad de vivir. Respiré hondo y continué con la voz quebrada: «Papá, ahora he encontrado a alguien que me ama de verdad, y yo también lo amo con todo mi ser. Se llama Ye. Estamos juntos, vivimos como un matrimonio, aunque todavía no podamos casarnos, porque él sigue atrapado en un pasado que no termina de soltar. Pero papá, él me cuida, me respeta, me da una esperanza que pensé que ya no merecía». Al pronunciar esas palabras, sentí un peso menos en mi corazón, como si hablar con él me diera permiso de ser feliz otra vez. Entonces encendí los billetes simbólicos y las ofrendas de papel. Observé cómo el fuego devoraba lentamente cada pedazo y cómo las chispas subían hacia el cielo oscuro como mensajes que viajaban hasta donde él está. Coloqué también frutas frescas como símbolo de gratitud y amor. Miré a Maya, mi pequeña, que observaba todo en silencio con esa mezcla de curiosidad e inocencia que solo los niños tienen. Le acaricié suavemente el cabello y le susurré: «Hija, saluda a tu abuelo». Ella juntó sus manitas y con una voz tierna que me desgarró el corazón dijo: «Hola, abuelo». Ese momento fue indescriptible. Era como si 3 generaciones se unieran allí mismo, mi padre desde el cielo, yo arrodillada con lágrimas en los ojos y mi hija con la pureza de su voz abriendo un puente hacia él. Sentí que mi padre nos miraba, que escuchaba mi confesión, mis lamentos y también mi esperanza. En ese instante comprendí que aunque la vida me había arrebatado tanto, también me había dado motivos para seguir. Entre las cenizas que volaban con el viento y la inocencia de Maya, sentí que mi padre seguía conmigo guiando mis pasos desde lo alto. Me quedé arrodillada frente a la tumba con el corazón apretado. Sentía que las palabras salían solas
como si las hubiera guardado demasiado tiempo. Mirando el nombre de mi padre grabado en la piedra, le hablé con la misma confianza con la que solía hacerlo en vida. «Papá, quiero contarte algo importante», dije en voz baja, mientras mi hija Maya me observaba en silencio. «Hoy en mi vida hay un hombre bueno, un hombre que me quiere de verdad. Se llama Ye. Me trata con cariño, me respeta y sobre todo quiere mucho a tu nieta. Pero ahora está enfermo, muy enfermo. Te pido desde lo más profundo de mi alma que desde donde estés lo cuides y lo ayudes a recuperarse». Me detuve un momento, respiré hondo y continué con la voz quebrada. «Lo amo, papá. Lo amo con todo mi corazón. Sueño con que pueda sanar pronto para seguir caminando conmigo y con Maya. He pasado por tantas pruebas, tanto dolor. Tú lo sabes. Escapé de un pasado de sufrimiento, de un matrimonio que me destrozaba el alma. Pero este hombre llegó a mi vida como una luz en medio de la oscuridad. Por eso te pido, papá, que lo bendigas, que le des fuerza para quedarse a mi lado». Mientras hablaba, comencé a limpiar con más cuidado cada rincón de la tumba. Retiré las hojas secas que la cubrían, aparté la tierra acumulada por los años de ausencia. Cada gesto era un acto de amor y de culpa. Sentía que al dejarla limpia y ordenada, también le estaba devolviendo a mi padre un poco del cuidado que no pude darle en estos últimos 2 años. Le confesé entonces lo que me dolía en el fondo del alma. «Papá, sé que tú fuiste la persona que más me amó en este mundo y ahora que ya no estás, he sentido un vacío enorme. Pero hoy Ye ocupa un lugar muy importante en mi vida. Él no te reemplaza porque nadie podría hacerlo, pero sí me ha dado fuerzas para seguir adelante». Entre lágrimas coloqué frutas frescas como ofrenda, encendí las varas de incienso y observé cómo el humo se elevaba hacia el cielo, como si cada partícula llevara mis palabras hasta él. También encendí el dinero simbólico y las ofrendas de papel, viendo cómo las llamas consumían poco a poco aquello que yo entregaba con el corazón. Me incliné de nuevo, toqué la piedra fría y susurré una promesa. «Perdóname, papá, por haber tardado tanto en regresar. Te lo juro, vendré más seguido. Nunca más dejaré que tu tumba se vea abandonada». El viento sopló con suavidad y por un instante sentí como si fuera su respuesta, como si él realmente estuviera allí escuchando cada palabra. Antes de marcharme, me giré hacia la cámara y con lágrimas aún en los ojos, hablé también para todos ustedes, quienes me acompañan en este camino. Gracias de verdad por estar aquí conmigo. Cada comentario, cada gesto de apoyo me da fuerzas para seguir. Si quieren y pueden, únanse como miembros del canal. Con su ayuda, no solo me apoyan a mí, sino también a Ye, que tanto lo necesita en este momento. Gracias por mirar, por darle me gusta y por seguir conmigo en este viaje. Ustedes también son parte de mi esperanza, de mi valor y de mi vida. Huyền và anh Đệ. Xin chào mừng trở lại với kênh YouTube của Huyền và Đệ. Hôm nay thì mặc dù anh Đệ đã trải qua một đêm sốt cao và rất là có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, Huyền đồng hành với anh Đệ qua đêm nguy hiểm đó, và sáng nay anh Đệ dường như đã đỡ được cơn sốt. Và ngày hôm nay chính là ngày giỗ của
Huyền. Đã 2 năm qua thì Huyền đã không về thăm mộ của bố bởi vì hoàn cảnh của cô ấy, nhưng giờ hiện tại cô ấy đang ở quê hương. Mặc dù là rất lo lắng khi anh Đệ vẫn chưa bình phục hẳn, nhưng Huyền vẫn quyết định đến thăm mộ của bố mình và dặn dò anh Đệ rằng hãy an tâm ở nhà và tĩnh dưỡng, cô ấy sẽ đi nhanh và về. Cô ấy đã bắt xe đi đến nơi mộ của bố mình. Việc đầu tiên là cô ấy quỳ xuống xin lỗi bởi vì 2 năm qua đã không thường xuyên đến thăm. Mộ thì đã được che phủ bởi những chiếc lá khô bởi vì lâu ngày và không có ai dọn dẹp.